Hola, ¿qué tal? Quiero agradecerte y darte la bienvenida por estar presente en esta clase número 7 del curso de Sistema de Tickets con Laravel en su versión 5.8. En la clase anterior pudimos crear todos los archivos de migraciones que servirán para crear las tablas en nuestra base de datos. En la clase de hoy procederemos a usar los comandos necesarios en la consola para ejecutar dichos archivos. Antes de proceder, quiero hacer un pequeño paréntesis y hacer mención que por lo general, antes de ejecutar algún comando de migración, primero debemos conectarnos a nuestro motor de base de datos y luego crear la base de datos o esquema. Pero en esta ocasión procederé de una manera algo diferente que será de forma inversa. Esto con el fin de visualizar los errores que comúnmente se presentan y junto contigo identificar dichos mensajes, ir a los archivos necesarios que producen dicho error, solucionarlos y volver a ejecutar sin errores algunos. El motivo por el cual realizo estas acciones es provocar intencionalmente estos errores y darte la ayuda necesaria para solucionar los mismos. Dicho todo esto, entonces, ¿qué comandos debemos ejecutar? Para ello, debemos irnos a nuestra documentación en Laravel. Ya estando en la documentación, nos vamos a ejecutar migraciones. Damos clic aquí y nos dice que debemos escribir en nuestra consola estas tres palabras: PHP Artisan Migrate. Entonces nos vamos a nuestro editor. Y este fue el último archivo que creamos para las migraciones. Nos vamos a la consola y ejecutamos PHP Artisan Migrate. Y nos sale el primer error que dice que no tenemos acceso a nuestra base de datos con el usuario Homestead. Y es correcto, en ningún momento hicimos configuración alguna. Para ello tenemos que irnos a nuestro archivo .env y escribimos aquí en database, username y password los archivos necesarios. El nombre de la base de datos va a ser ticket-dev y el usuario va a ser user ticket, tanto el usuario como la contraseña. Esto estoy usando porque previamente he procedido a crear un usuario y una contraseña exclusivo para este curso y no generar confusión con las otras bases de datos que ya tengo creadas. Voy a grabar, me voy a la consola, limpio y ejecuto nuevamente el comando para ver el siguiente error. Ahora dice que no conoce nuestra base de datos ticket.dev. Entonces, debemos crear dicha base de datos. En sí hay dos formas de crear la base de datos. Digo formas porque una es conectándonos a nuestra base de datos, ya sea por medio de la consola, por medio de una interfaz gráfica, o bien creando desde el mismo Laravel. Pero desde el mismo Laravel lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos al momento de la creación de comandos. Para facilitar un poco las cosas, voy a usar una interfaz gráfica que se llama SQLIOG. Ya estando en el SQLIOG me voy a conectar a mi base de datos local. Bien, ya me conecté y voy a proceder a crear la base de datos. Puedo hacer ejecutando create database, pongo el nombre, escojo un carácter y simplemente le doy create y ya está. Pero voy a escribir la sentencia SQL para crear la base de datos. Muy bien. Ejecuto. Listo. Refresco y aquí está. Vamos a ejecutar nuevamente la línea de comandos y nos ha salido otro error. Pero este es un error de sintaxis. Quiere decir que el valor por defecto en el campo StartDate es incorrecto. Y eso se está presentando en nuestra tabla de creación de usuarios. Vamos a ver. Ok.
yo puse que fuera requerido. Entonces, al ser este campo un start date y ser de tipo timestamp, me está pidiendo que este campo sí o sí tenga un valor. Pero al no crear ninguno y no poner ningún valor por defecto, me está generando este tipo de error. Para solucionar esto, voy a hacer que permita valores nulos. Y no voy a considerar que sea la fecha del sistema, porque esta fecha de inicio se refiere a cuando el usuario puede comenzar a usar el sistema. Más o menos, para que te hagas una idea, yo puedo crear el usuario en este momento, pero puedo decirle que comience a usarlo a partir de 2, 3 o más días en adelante. Es por eso que está este campo Start Date. Voy a hacer que sea nulo. Ejecuto nuevamente mis migraciones. Vamos bien. Y listo. Todas las tablas han sido creadas sin error alguno. Regresemos al SQL-Log. Refresquemos. Y ya podemos ver nuestras tablas creadas correctamente. La tabla de migraciones que nos sirve para ver el histórico de las migraciones. La tabla de notificaciones. La tabla para reseteo de contraseñas, prioridades, tickets, tipos y usuarios. Como ya tenemos las tablas creadas, lo que voy a mostrar acá de forma muy rápida es cómo están relacionadas entre sí. Vamos aquí, voy a jalar la tabla de usuarios. De ahí voy a jalar la tabla de tipos, lo voy a poner por acá. Las prioridades. De ahí la tabla de tickets. Y de ahí la tabla de comentarios. Y por lo que veo, acá hay un error. Bueno, esto es válido, es una relación recursiva y dice que el ID del usuario que está haciendo la solicitud tiene que ser un ID del ticket, cuando en realidad tiene que ser desde la relación hacia la tabla de usuarios. Vamos a ver las migraciones y vayamos a ver en qué hemos fallado. Vamos a la tabla de tickets y seguramente cuando dice copiar y pegar no cambié el nombre de la tabla. Y en efecto, no cambié el nombre de la tabla a cuál estaba haciendo relación. Vamos a ejecutar users y aprovecho este error para ver cómo podemos rehacer las migraciones. Podemos hacerlo en realidad de varias formas. Vamos a grabar, vamos a la consola, voy a limpiar. Y hay otro comando que es php artisan migrate rollback. Lo que va a hacer este comando es regresar todas las migraciones que han sido creadas en determinado paso. ¿En qué paso? Vamos a la tabla de migraciones y este de acá. Todas las tablas en base al último batch que se ha generado, quiere decir 1, va a regresar todas estas. Vamos aquí, rollback y ya está. Con esto ha hecho un rollback y luego ha procedido a ejecutar realmente el rollback. Vamos a actualizar acá. No hay nada ahí. Actualizo la lista de tablas y en efecto solamente tenemos la tabla de migración. Otra forma, hago migrate, enter. Listo, sin problema alguno. Refresco mis tablas. Voy al Schema Designer. Voy a refrescar. Y ahora sí, están las relaciones creadas correctamente. Al menos estas tablas que necesitamos en una primera instancia. Otra de las formas que podemos hacer para regresar y volver a ejecutar nuevamente todas las migraciones es escribiendo lo siguiente: php artisan migrate refresh. Lo que va a hacer este comando es
hacer el rollback y luego ejecutar las migraciones nuevamente. Voy a subir, voy a expandir esto, voy a ejecutar. Ya terminó de hacer el rollback y va a ejecutar nuevamente todas las migraciones. Listo. Ahora vamos a nuestra tabla de migraciones. Refresco y ya está. Pero también hay otra forma en donde podemos decir a Laravel que cada migración va a ser un paso distinto y no va a ser, digamos, todo en una masa, como dice acá, batch. Para demostrar este caso, voy a hacer el comando de rollback. Voy a escribir php artisan migrate y acá le voy a agregar un parámetro que se llama step. Y lo que va a hacer Laravel es que cada tabla que va a crear le va a agregar un paso distinto. Vamos aquí. Y ya está. Eso quiere decir que si por A o B motivos nosotros solamente quisiéramos regresar en el tiempo, digamos una sola vez, hacer el rollback, podemos ejecutar una vez y solamente nos va a eliminar esta tabla de comentarios. Hagamos la prueba. php artisan migrate rollback. Y como bien lo indica, solamente ha eliminado la tabla de comentarios. Voy a refrescar aquí. Ya no está la tabla 7, o mejor dicho, el paso 7. Esta tabla ya no está. Y en efecto, ejecuto nuevamente migrate step y la migración ha sido creada. Refresco la relación, o mejor dicho, el listado de tablas y ya está. Y de esta forma podemos tener hasta cierto punto un control del histórico de las migraciones. Quiero agradecerte por haber llegado hasta este punto de este capítulo. En el siguiente ya veremos la parte más relacionada con el front-end. Haciendo un pequeño, digamos, spoiler, vamos a tocar la plantilla Admin LTE en su versión 2, que hace uso del Bootstrap 3. Estaba pensando en realizar con la versión Bootstrap 4, pero de momento tiene unas cuantas fallas y no veo conveniente a usarla todavía, pues en realidad esa versión de Bootstrap 4 aún está en versión beta y aún sigue en desarrollo. Nuevamente agradecerte y nos vemos en el siguiente capítulo.